Hola mi amigo, ¿cómo estás hoy? Me llamo Amina y vivo en Marruecos. Tengo 24 años y quiero hablar contigo sobre algo muy importante. Voy a explicar por qué necesitas repetir las cosas muchas veces para aprender español. Este tema es fundamental para tu progreso en el idioma. La repetición es la clave del aprendizaje. Antes de empezar, quiero saber algo sobre ti, mi amigo. Por favor, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Me encantaría saber dónde vives y qué idioma hablas normalmente. También puedes escribir por qué estudias español. Esta información me ayuda a entender mejor a mis estudiantes. Ahora vamos a hablar sobre la repetición. Cuando era niña en Tánger, mi ciudad natal, yo hablaba árabe marroquí en casa con mi familia. Después empecé a estudiar árabe estándar en la escuela primaria. Mi profesora siempre decía las mismas palabras cada día. Al principio yo pensaba que era aburrido escuchar las mismas frases todo el tiempo. No entendía por qué mi profesora repetía tanto las lecciones. Pero algo interesante pasó después de algunos meses, mi amigo. Las palabras que mi profesora repetía todos los días se quedaron en mi cerebro. Yo podía recordar esas palabras sin esfuerzo porque las había escuchado muchas veces. La repetición hizo que el aprendizaje fuera automático. Mi cerebro guardó esa información de forma natural. Luego estudié francés en la escuela secundaria. Marruecos tiene una historia especial con Francia y muchas personas aquí hablan francés. Mi profesora de francés también usaba la repetición en sus clases. Ella nos hacía leer los mismos textos varias veces cada semana. Nosotros teníamos que escribir las mismas oraciones muchas veces en nuestros cuadernos. Al principio mis compañeros y yo no estábamos contentos con este método. Sin embargo, después de un año yo hablaba francés bastante bien. Podía hacer conversaciones simples con turistas franceses en mi ciudad. Podía entender las canciones francesas en la radio. Todo esto pasó porque había repetido las palabras y las frases muchas veces. La repetición transformó mi conocimiento pasivo en conocimiento activo. Ahora estudio español desde hace 3 años, mi amigo. Empecé a aprender este idioma porque me gusta mucho la cultura española y latinoamericana. También quiero viajar a España y a países de América Latina en el futuro. El español me parece un idioma hermoso y útil para mi carrera profesional. Durante mis estudios de español he descubierto algo muy importante. La repetición es todavía más necesaria cuando aprendes un idioma como adulto. Los niños aprenden idiomas de forma diferente que los adultos. Los niños escuchan las mismas palabras miles de veces antes de hablar. Los adultos queremos hablar perfectamente después de estudiar solo unas semanas. Esta diferencia causa muchos problemas para los estudiantes adultos. Muchas personas se frustran porque no pueden recordar el vocabulario nuevo. Otras personas se sienten mal porque olvidan las reglas gramaticales. Pero el problema no es tu inteligencia, mi amigo. El problema es que no repites suficiente las cosas nuevas. Déjame explicarte cómo funciona tu cerebro cuando aprendes palabras nuevas. Imagina que tu cerebro es como un jardín grande. Cada palabra nueva es como una semilla que plantas en ese jardín. Si plantas una semilla y nunca la riegas,
esa semilla va a morir. Pero si riegas esa semilla todos los días, va a crecer y se va a convertir en una planta fuerte. Las palabras en español son exactamente iguales, mi amigo. Si estudias una palabra solo una vez, tu cerebro va a olvidar esa palabra muy rápido. Pero si repites esa palabra muchas veces, tu cerebro va a crear conexiones fuertes. Esas conexiones hacen que puedas recordar la palabra fácilmente cuando la necesitas. Los científicos han estudiado este proceso durante muchos años. Ellos dicen que necesitamos ver o escuchar una palabra nueva entre 7 y 20 veces para recordarla bien. Algunas palabras necesitan incluso más repeticiones. Esto depende de varios factores como la dificultad de la palabra y tu idioma nativo. Por ejemplo, yo tuve que repetir la palabra española ferretería más de 30 veces antes de recordarla. Esta palabra significa una tienda donde venden herramientas y cosas para construir. Para mí era difícil porque en árabe marroquí usamos una palabra completamente diferente. También la pronunciación era complicada para mi boca. Pero ahora, mi amigo, después de repetir esa palabra tantas veces, puedo usarla sin pensar. Cuando veo una ferretería en la calle, mi cerebro automáticamente piensa en la palabra española. No necesito traducir desde el árabe o el francés. La palabra está guardada directamente en mi memoria. Voy a compartir contigo un método que uso para repetir vocabulario nuevo. Cada mañana, antes de desayunar, reviso las palabras que estudié los días anteriores. No estudio palabras nuevas en ese momento. Solamente repaso las palabras que ya vi antes. Este proceso me toma solo 10 o 15 minutos cada día. Uso tarjetas de vocabulario para este método. En un lado de la tarjeta escribo la palabra en español. En el otro lado escribo la traducción en árabe y una frase de ejemplo. También dibujo un pequeño dibujo si es posible. Los dibujos ayudan mucho a recordar las palabras concretas. Cuando repaso mis tarjetas, digo cada palabra en voz alta 3 veces. Después leo la frase de ejemplo también en voz alta. Si no puedo recordar el significado de una palabra, pongo esa tarjeta en un grupo especial. Las tarjetas de ese grupo especial las repaso otra vez por la tarde. De esta manera, las palabras difíciles reciben más repeticiones que las palabras fáciles. Este método se llama repetición espaciada, mi amigo. Es un método científico muy efectivo para aprender idiomas. La idea básica es simple: repites las cosas justo antes de que tu cerebro las olvide. Si repites demasiado pronto, estás perdiendo tiempo. Si repites demasiado tarde, ya olvidaste la información. Hay aplicaciones en el teléfono que usan este método automáticamente. Estas aplicaciones calculan el momento perfecto para repetir cada palabra. Yo uso una aplicación que se llama Anki para mis estudios de español. Pero también me gustan las tarjetas físicas porque puedo tocarlas con mis manos. Además del vocabulario, también necesitas repetir las estructuras gramaticales muchas veces. La gramática española tiene muchas reglas y excepciones. Algunas reglas son similares al francés o al árabe estándar. Otras reglas son completamente nuevas para mí. Por ejemplo, los verbos en español tienen muchas conjugaciones diferentes. Cada tiempo verbal tiene formas diferentes para yo, tú,
él, nosotros, vosotros y ellos. Al principio esta variedad me parecía imposible de aprender. Yo pensaba que nunca iba a recordar todas esas formas. Pero mi profesora me enseñó un secreto importante, mi amigo. Ella me dijo que no debía intentar memorizar tablas de conjugación. En lugar de eso, debía leer y escuchar oraciones completas muchas veces. Cuando lees una oración completa, ves el verbo en su contexto natural. Este contexto ayuda a tu cerebro a recordar la forma correcta. Entonces empecé a leer textos simples en español todos los días. Al principio leía cuentos cortos para niños. Estos cuentos usaban vocabulario básico y estructuras gramaticales simples. Leía el mismo cuento 3 o 4 veces durante la semana. Cada vez que leía, entendía un poco más. Después de leer el mismo texto varias veces, las estructuras gramaticales se quedaban en mi memoria. Por ejemplo, leí un cuento sobre un gato que buscaba comida. El cuento usaba el pretérito imperfecto muchas veces. El gato caminaba por la calle, miraba las tiendas, escuchaba los sonidos de la ciudad. Al leer estas frases repetidamente, mi cerebro aprendió el patrón del pretérito imperfecto. Ahora puedo usar este tiempo verbal sin pensar mucho. No necesito recordar las reglas gramaticales de forma consciente. Mi cerebro simplemente sabe cómo suena correcto porque ha visto esos patrones muchas veces. Otro aspecto importante de la repetición es la pronunciación, mi amigo. El español tiene sonidos que no existen en árabe marroquí. Por ejemplo, la letra R fuerte en palabras como perro o carro. Al principio yo no podía pronunciar este sonido correctamente. Mi lengua no sabía qué hacer. Mi profesora me hizo repetir palabras con la R fuerte durante 5 minutos cada día. Yo repetía palabras como rosa, rápido, ratón, reloj y regalo una y otra vez. Al principio me sentía tonta repitiendo las mismas palabras tantas veces. Mis hermanas se reían cuando me escuchaban practicar. Pero después de 3 meses de práctica diaria, mi pronunciación mejoró muchísimo. Ahora puedo decir la R fuerte casi perfectamente. La clave fue la repetición constante y paciente. Mi boca necesitaba tiempo para aprender los movimientos correctos. Los músculos de mi lengua se entrenaron con la práctica repetida. También descubrí que escuchar las mismas cosas muchas veces es fundamental para entender español hablado. Cuando escuchas una conversación en español por primera vez, probablemente no entiendes mucho. Las palabras pasan muy rápido. Las personas conectan las palabras de formas que parecen diferentes a lo que estudiaste en los libros. Por eso yo escucho los mismos podcasts y videos varias veces. La primera vez que escucho algo nuevo, tal vez entiendo solo el 30%. La segunda vez entiendo el 50%. La tercera vez entiendo el 70%. Cada repetición me ayuda a captar más detalles. Hay un podcast de noticias en español que me gusta mucho. Cada episodio dura unos 10 minutos. Yo escucho cada episodio al menos 3 veces durante la semana. La primera vez lo escucho sin leer nada, solo usando mis oídos. Trato de entender las ideas principales. La segunda vez escucho el mismo episodio mientras leo la transcripción.
Ahora puedo ver las palabras que no entendí solo con el audio. Busco las palabras desconocidas en el diccionario y las añado a mis tarjetas de vocabulario. Esta combinación de escuchar y leer es muy poderosa. La tercera vez escucho otra vez sin leer. Normalmente en este punto entiendo casi todo el episodio. Puedo seguir las ideas sin confusión. Las palabras que busqué en el diccionario ahora tienen sentido en el contexto. Este proceso de repetición transforma el contenido difícil en contenido comprensible. Muchos estudiantes me preguntan si la repetición no es aburrida, mi amigo. Es verdad que puede parecer aburrido repetir las mismas cosas muchas veces. Pero hay formas de hacer la repetición más interesante y variada. La clave es cambiar el método de repetición mientras mantienes el mismo contenido. Por ejemplo, si estudias una lista de verbos, puedes repetir esos verbos de diferentes maneras. Un día escribes oraciones con cada verbo. Otro día dices oraciones en voz alta. Otro día escuchas a alguien usar esos verbos en un video. Otro día haces ejercicios en tu libro. Cada método es diferente, pero todos te dan exposición repetida a los mismos verbos. Yo también cambio los lugares donde estudio para hacer la repetición menos monótona. Algunos días repaso mi vocabulario en mi habitación. Otros días lo hago en un café cerca de mi casa. A veces estudio en el parque cuando hace buen tiempo. El cambio de ambiente hace que el proceso sea más agradable. Además, puedes combinar la repetición con cosas que te gustan hacer. A mí me encanta cocinar, entonces veo videos de recetas en español. Veo el mismo video de receta varias veces hasta que puedo seguir todas las instrucciones. De esta manera, estoy repitiendo contenido en español mientras aprendo a cocinar platos nuevos. Mi hermano menor estudia español también. A él le gusta mucho el fútbol. Entonces él ve partidos de fútbol en español y escucha comentaristas españoles. Él ve los mejores momentos de los partidos varias veces. Así combina su pasión por el fútbol con la repetición necesaria para aprender el idioma. Ahora quiero hablar sobre un error común que muchos estudiantes cometen, mi amigo. Muchas personas piensan que deben estudiar contenido nuevo cada día. Ellos creen que repetir cosas viejas es perder tiempo. Pero esta mentalidad es completamente incorrecta y va a hacer tu progreso más lento. Imagina que cada día estudias 20 palabras nuevas sin repetir las palabras del día anterior. Después de una semana, habrás visto 140 palabras. Pero probablemente solo recordarás 10 o 15 palabras. Las otras palabras se perdieron porque no las repetiste suficiente. Ahora imagina un método diferente. Cada día estudias solo 5 palabras nuevas. Pero también repasas todas las palabras de los días anteriores. Después de una semana, habrás estudiado 35 palabras en total. Pero probablemente recordarás 30 de esas palabras porque las repetiste muchas veces. ¿Ves la diferencia, mi amigo? El segundo método te da menos palabras en total, pero más palabras que realmente puedes usar. Es mejor conocer 30 palabras muy bien que conocer 140 palabras muy mal. La calidad del conocimiento es más importante que la cantidad. Este principio se aplica a todo el aprendizaje de idiomas.
Es mejor escuchar 10 podcasts 5 veces cada uno que escuchar 50 podcasts solo una vez. Es mejor leer 3 libros 3 veces cada uno que leer 20 libros solo una vez. La repetición profunda supera a la exposición superficial. Cuando era más joven, yo no entendía esto. Quería avanzar rápido en mis estudios. Pensaba que repetir era para personas lentas o poco inteligentes. Entonces estudiaba temas nuevos cada día sin repasar los temas antiguos. Mi progreso era muy frustrante porque olvidaba casi todo lo que estudiaba. Un día mi profesora de francés me explicó la curva del olvido. Esta curva muestra cómo tu cerebro olvida información nueva con el tiempo. Según esta curva, olvidas el 50% de la información nueva después de solo un día. Después de una semana, olvidas el 70%. Después de un mes, olvidas el 90%. Pero aquí está la parte interesante, mi amigo. Cada vez que repites la información, la curva del olvido se hace más lenta. Después de repetir algo 3 veces, tal vez olvidas solo el 20% después de un mes. Después de repetir algo 10 veces, la información puede quedarse en tu memoria para siempre. Esto significa que la repetición no solo ayuda a recordar a corto plazo. La repetición también ayuda a crear memoria a largo plazo. Las palabras y las estructuras que repites suficiente se convierten en parte permanente de tu conocimiento. Ya no necesitas pensarlas conscientemente. Voy a darte un ejemplo concreto de mi propia experiencia. Hace 2 años aprendí los nombres de los días de la semana en español. Los repetí muchas veces durante las primeras semanas. Ahora, cuando pienso en los días de la semana, automáticamente pienso en español. No necesito traducir desde el árabe. Esto pasó porque repetí esas palabras tantas veces que se volvieron automáticas. Mi cerebro creó conexiones tan fuertes que esas palabras ahora son parte de mi pensamiento natural. Este es el objetivo final del aprendizaje de idiomas, hacer que el idioma sea automático. Otro beneficio importante de la repetición es que aumenta tu confianza, mi amigo. Cuando repites algo muchas veces, te sientes más seguro al usarlo. Esta confianza es crucial para hablar español con otras personas. Muchos estudiantes tienen miedo de hablar porque no están seguros de sus palabras. Pero cuando has repetido una frase 50 veces, ya no tienes miedo de decirla. Sabes que está correcta porque la has practicado tanto. Esta seguridad se nota cuando hablas. Las personas pueden escuchar que estás cómodo con el idioma. Yo recuerdo la primera vez que pedí comida en español en un restaurante. Había practicado las frases necesarias muchas veces en casa. Quiero una ensalada, por favor, y para beber, quiero agua. Repetí estas frases tantas veces que cuando llegó el momento real, las palabras salieron naturalmente de mi boca. El camarero me entendió perfectamente y me trajo lo que pedí. Este pequeño éxito me dio mucha confianza. Me di cuenta de que la repetición realmente funciona. Desde ese día, empecé a repetir todo lo que quería poder decir en español. Ahora quiero compartir algunos consejos específicos sobre cómo organizar tu repetición, mi amigo. Primero, debes crear un horario regular para repasar. La repetición funciona mejor cuando es consistente.
Es mejor estudiar 20 minutos cada día que estudiar 3 horas un día a la semana. Yo repaso mi vocabulario cada mañana a las 7. Repaso gramática cada tarde a las 6. Los fines de semana escucho podcast mientras limpio mi casa. Este horario regular asegura que estoy repitiendo constantemente. Mi cerebro espera estas sesiones de estudio y está preparado para aprender. Segundo, debes usar diferentes sentidos para la repetición. No solo leas las palabras con tus ojos. También escúchalas con tus oídos, dilas con tu boca, y escríbelas con tu mano. Cada sentido ayuda a crear conexiones diferentes en tu cerebro. Más conexiones significan mejor memoria. Por ejemplo, cuando aprendo una palabra nueva como ventana, hago varias cosas. Primero leo la palabra en mi libro. Después escucho la pronunciación en una aplicación. Después digo la palabra en voz alta 10 veces. Después escribo la palabra 5 veces en mi cuaderno. Finalmente, toco la ventana de mi habitación y digo la palabra otra vez. Este proceso puede parecer exagerado, pero funciona increíblemente bien. Estoy usando mi vista, mi oído, mi voz, mi mano y mi tacto. Todas estas experiencias juntas crean una memoria muy fuerte de la palabra ventana. Es casi imposible olvidar una palabra después de este proceso. Tercero, debes conectar las cosas nuevas con cosas que ya sabes. Esta técnica se llama aprendizaje asociativo. Cuando conectas información nueva con información vieja, tu cerebro puede recordar más fácilmente. La nueva información tiene un gancho donde puede agarrarse. Por ejemplo, la palabra española ventana suena similar a la palabra francesa fenêtre. Pero también se parece un poco a la palabra inglesa window si pienso en el sonido del viento. Entonces hago una conexión. El viento entra por la ventana. Esta pequeña historia ayuda a mi cerebro a recordar la palabra. Cuarto, debes repetir en diferentes contextos mi amigo. No estudies siempre las palabras en listas aisladas. Yo hace las palabras en oraciones completas. Yo hace las palabras en conversaciones. Yo hace las palabras cuando piensas. Cuantos más contextos uses, más flexible será tu conocimiento. Yo intento usar cada palabra nueva en al menos 5 oraciones diferentes. Por ejemplo, con la palabra ventana, la ventana está abierta, miro por la ventana es grande, cierro la ventana por la noche, la ventana tiene cortinas azules. Cada oración me da una forma diferente de pensar en esa palabra. Quinto, debes ser paciente con el proceso de repetición. Los resultados no vienen inmediatamente. Tal vez no veas progreso después de una semana. Pero después de un mes, vas a notar diferencias. Después de 3 meses, el cambio será obvio. Después de un año, te vas a sorprender de cuánto has aprendido. Muchos estudiantes se rinden demasiado pronto porque no ven resultados rápidos. Pero el aprendizaje de idiomas es como plantar un árbol. Al principio no ves nada. Pero si riegas el árbol cada día, eventualmente va a crecer y dar frutos. La repetición diaria es el agua que alimenta tu árbol de español. Déjame contarte sobre mi experiencia con el subjuntivo en español mi amigo.
El subjuntivo es un modo verbal muy difícil para muchos estudiantes. En árabe marroquí no tenemos exactamente el mismo concepto. Entonces al principio el subjuntivo me parecía completamente confuso. Mi profesora me dio una lista de frases que usan el subjuntivo. Frases como espero que estés bien, es importante que estudies, quiero que vengas. Me dijo que leyera estas frases en voz alta 10 veces cada día durante un mes. Al principio pensé que este método era demasiado simple para funcionar. Pero seguí sus instrucciones. Cada mañana durante un mes, leí esas mismas frases 10 veces. No intenté entender las reglas gramaticales complicadas. Solo repetí las frases una y otra vez. Algunas mañanas me sentía aburrida. Pero continué de todas formas. Después de 2 semanas, algo interesante empezó a pasar. Las frases empezaron a sonar naturales en mi boca. Ya no tenía que pensar en cada palabra. Mi lengua sabía automáticamente qué decir. Después de un mes, podía usar el subjuntivo en conversaciones reales sin pensarlo. Esta experiencia me enseñó algo crucial, mi amigo. A veces no necesitas entender completamente las reglas gramaticales. A veces solo necesitas repetir patrones correctos hasta que se vuelvan automáticos. Tu cerebro puede aprender patrones sin entender conscientemente cómo funcionan. Por supuesto, entender las reglas también ayuda. Pero la comprensión intelectual sin repetición práctica no es suficiente. Puedes leer un libro de gramática y entender perfectamente el subjuntivo. Pero si nunca practicas usar el subjuntivo, no vas a poder usarlo cuando hablas. La combinación perfecta es entender las reglas y repetir los patrones. El entendimiento te da un mapa mental. La repetición te da la habilidad práctica. Juntos, crean un conocimiento completo y útil del idioma. Ahora quiero hablar sobre la repetición activa versus la repetición pasiva, mi amigo. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de repetición. La repetición pasiva es cuando solo consumes contenido sin producir nada. Por ejemplo, solo escuchar o solo leer. La repetición activa es cuando produces lenguaje tú mismo. Por ejemplo, hablar o escribir. La repetición activa es mucho más poderosa para el aprendizaje. Cuando produces lenguaje, tu cerebro trabaja más duro. Este trabajo extra crea conexiones más fuertes. Entonces, cuando estudias vocabulario, no solo leas las palabras. Di las palabras en voz alta. Escribe oraciones con las palabras. Úsalas en conversaciones imaginarias. Esta producción activa acelera tremendamente tu aprendizaje. Yo practico esto cada noche antes de dormir. Tengo conversaciones imaginarias en español conmigo misma. Imagino que estoy hablando con una amiga española sobre mi día. Cuento en voz alta qué hice durante el día, usando todo el vocabulario y gramática que conozco. Al principio estas conversaciones imaginarias eran muy cortas y simples. Tal vez solo podía hablar durante 30 segundos. Pero con la práctica repetida, ahora puedo hablar durante 5 o 10 minutos. Mi cerebro se acostumbró a producir español activamente.
También escribo en un diario en español 3 veces por semana. No me preocupo por escribir perfectamente. Solo escribo lo que pienso y siento, usando las palabras que conozco. A veces cometo errores, pero eso está bien. La práctica repetida es más importante que la perfección. Después de escribir en mi diario, leo lo que escribí en voz alta. Esto me da otra repetición del mismo contenido. Después de algunos meses, vuelvo a leer las entradas antiguas de mi diario. Puedo ver mi progreso claramente. También puedo repasar el vocabulario que usé antes. Otra técnica que uso es la repetición espaciada de errores, mi amigo. Cuando cometo un error, lo escribo en un cuaderno especial. Después practico la forma correcta muchas veces. Por ejemplo, antes siempre decía yo soy calor en lugar de tengo calor. Este error era muy persistente. Entonces escribí tengo calor 100 veces en mi cuaderno. También dije esta frase en voz alta cada vez que sentía calor. Después de repetir la forma correcta tantas veces, finalmente reemplacé el error en mi memoria. Ahora digo automáticamente tengo calor sin pensar. Este método funciona porque estás atacando directamente tus puntos débiles. No estás solo repitiendo cosas que ya sabes bien. Estás repitiendo específicamente las cosas que son difíciles para ti. Esta repetición enfocada es muy eficiente. Voy a compartir otra idea importante sobre la repetición, mi amigo. La repetición no significa hacer exactamente lo mismo cada vez. La repetición efectiva tiene variación dentro de la consistencia. Usas el mismo contenido pero de formas ligeramente diferentes cada vez. Por ejemplo, si estás repitiendo una lista de verbos, no los repitas siempre en el mismo orden. Mezcla el orden cada vez. Esto obliga a tu cerebro a pensar más y crea conexiones más fuertes. Tu cerebro no puede simplemente memorizar una secuencia mecánica. También puedes cambiar el formato de la repetición. Un día estudias los verbos en tarjetas. Otro día los pones en oraciones. Otro día los usas en un pequeño cuento que escribes. Otro día los buscas en un texto auténtico. Cada variación refuerza el aprendizaje desde un ángulo diferente. Esta variación dentro de la repetición mantiene tu cerebro comprometido y alerta. Previene el aburrimiento mientras todavía te da los beneficios de la repetición. Es como hacer ejercicio, repites el movimiento de levantar pesas, pero cambias el peso y el número de repeticiones. Ahora déjame contarte sobre un experimento que hice mi amigo. Durante un mes, decidí repetir solo 30 verbos muy comunes en español. No estudié ningún verbo nuevo durante ese mes. Solo repetí los mismos 30 verbos de todas las formas posibles que pude imaginar. Hablé con esos verbos, escribí con esos verbos, escuché podcast y marqué cada vez que aparecían esos verbos. Creé juegos mentales con esos verbos. Hice dibujos relacionados con esos verbos. Pensé en mis recuerdos usando esos verbos. Al final del mes, esos 30 verbos eran completamente míos. Podía usarlos sin ninguna duda o vacilación. Conocía todas sus conjugaciones perfectamente. Sabía exactamente en qué contextos usar cada verbo.
Este conocimiento profundo me dio una base sólida. Esta experiencia me mostró el poder de la repetición profunda. Es mejor conocer poco vocabulario perfectamente que conocer mucho vocabulario superficialmente. Cuando conoces palabras profundamente, puedes combinarlas de formas creativas. Puedes expresar muchas ideas diferentes con un vocabulario limitado. Los bebés aprenden su primer idioma exactamente así, mi amigo. Ellos escuchan las mismas palabras simples miles de veces. Palabras como mamá, papá, agua, comer, dormir. Los bebés no tienen un vocabulario grande, pero conocen sus palabras profundamente. Pueden usar esas palabras en muchos contextos diferentes. Nosotros como adultos podemos aprender de este método natural. En lugar de tratar de aprender 100 palabras superficialmente, podemos aprender 10 palabras profundamente. Esas 10 palabras van a ser mucho más útiles que las 100 palabras que apenas recordamos. También quiero mencionar la importancia de la repetición espaciada en el tiempo, mi amigo. No debes repetir todo el tiempo sin descanso. Tu cerebro necesita tiempo para procesar y consolidar la información. Los periodos de descanso son tan importantes como los periodos de estudio. Los científicos han descubierto que el sueño es crucial para la consolidación de memoria. Cuando duermes, tu cerebro reprocesa todo lo que aprendiste durante el día. Las conexiones neuronales se fortalecen durante el sueño. Por eso es importante estudiar antes de dormir. Yo siempre repaso mi vocabulario en las últimas horas antes de acostarme. Entonces mi cerebro puede trabajar en ese vocabulario durante la noche. Muchas veces me despierto por la mañana y las palabras que estudié la noche anterior están más claras en mi memoria. También tomo descansos durante mis sesiones de estudio. Estudio durante 25 minutos, después descanso durante 5 minutos. Este método se llama la técnica Pomodoro. Los descansos cortos ayudan a mantener tu cerebro fresco y enfocado. Durante los descansos, no miro mi teléfono ni redes sociales. Esto no es un descanso real para el cerebro. En lugar de eso, miro por la ventana, estiro mi cuerpo, o bebo un vaso de agua. Estos descansos simples permiten que mi cerebro descanse realmente. Voy a compartir un error que cometí cuando empecé a estudiar español, mi amigo. Yo pensaba que debía estudiar durante horas cada día para aprender rápido. Entonces estudiaba 3 o 4 horas seguidas sin descanso. Después de estas sesiones largas, mi cerebro estaba completamente agotado. El problema era que no podía recordar la mayor parte de lo que había estudiado. Mi cerebro estaba demasiado cansado para formar memorias fuertes. Además, odiaba estudiar porque las sesiones eran tan largas y agotadoras. Este método no era sostenible. Entonces cambié mi estrategia. Empecé a estudiar solo 30 minutos cada día, pero con descansos y con mucha repetición de material antiguo. Este nuevo método fue mucho más efectivo. Podía estudiar cada día sin sentirme agotada. Mi retención mejoró dramáticamente. Esta experiencia me enseñó que la consistencia supera a la intensidad. Es mejor estudiar un poco cada día durante un año que estudiar mucho durante un mes y después rendirse. El aprendizaje de idiomas es un maratón, no una carrera rápida.
La repetición consistente durante tiempo largo crea cambios permanentes en tu cerebro. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. Tu cerebro literalmente cambia su estructura cuando aprendes algo nuevo. Pero estos cambios necesitan tiempo y repetición para volverse permanentes. Ahora quiero hablar sobre cómo la repetición ayuda con la fluidez, mi amigo. La fluidez significa poder hablar sin pausas largas, sin buscar palabras constantemente. La fluidez viene directamente de la repetición. Cuando has usado una palabra o estructura 100 veces, sale automáticamente cuando la necesitas. Imagina aprender a conducir un coche. Al principio tienes que pensar conscientemente en cada acción, pisar el freno, cambiar de marcha, mirar los espejos. Pero después de meses de práctica repetida, todas estas acciones se vuelven automáticas. Puedes conducir mientras piensas en otras cosas. Hablar español es exactamente igual. Al principio tienes que pensar conscientemente en cada palabra, cada conjugación, cada regla gramatical. Pero después de repetir las estructuras básicas cientos de veces, se vuelven automáticas. Puedes hablar mientras piensas en el contenido de tu mensaje, no en la forma. Yo noté un cambio grande en mi fluidez después de 6 meses de repetición diaria. Antes tenía que pausar constantemente para buscar palabras en mi mente. Pero después de repetir tanto, las palabras empezaron a fluir más naturalmente. Las pausas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Este cambio no pasó porque aprendí más palabras. Pasó porque las palabras que ya conocía se volvieron más accesibles en mi memoria. La repetición creó autopistas en mi cerebro. Las palabras podían viajar rápidamente por esas autopistas cuando las necesitaba. Otro beneficio de la repetición es que reduce la ansiedad cuando hablas, mi amigo. Muchos estudiantes sienten nervios cuando tienen que hablar español con personas nativas. Tienen miedo de cometer errores o de no encontrar las palabras correctas. Esta ansiedad hace que hablar sea todavía más difícil. Pero cuando has repetido frases y estructuras muchas veces, tienes menos ansiedad. Sabes que puedes producir esas frases correctamente porque las has practicado tanto. Esta confianza reduce el estrés y hace que hablar sea más fácil y agradable. Antes de ir a España por primera vez, repetí frases útiles para viajeros durante 2 meses. Frases como ¿dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta? No entiendo. ¿Puede hablar más despacio? Repetí estas frases cientos de veces antes de mi viaje. Cuando llegué a España, pude usar estas frases sin ningún nerviosismo. Salieron automáticamente de mi boca cuando las necesitaba. Esta facilidad me dio confianza para intentar conversaciones más complejas. La repetición previa había eliminado la ansiedad. También quiero mencionar la repetición de contenido auténtico, mi amigo. No solo repitas ejercicios de libros de texto. También repite contenido real, canciones, películas, podcast, artículos de noticias. El contenido auténtico te muestra cómo se usa el español realmente en la vida. Hay una canción española que me encanta. La he escuchado probablemente 200 veces. Conozco cada palabra de memoria. Pero cada vez que la escucho, noto algo nuevo, una expresión idiomática, una estructura gramatical, un matiz de pronunciación. La repetición me permite profundizar en el contenido.
Ver la misma película en español varias veces también es muy útil. La primera vez que ves una película, estás enfocado en la trama. No puedes prestar atención a todos los detalles del idioma. Pero cuando ves la misma película por tercera o cuarta vez, conoces la trama y puedes enfocarte en el lenguaje. Yo vi la película Volver de Pedro Almodóvar 5 veces. Cada vez noté diferentes aspectos del español usado en la película. La quinta vez, podía repetir junto con los actores. Este nivel de familiaridad solo viene con la repetición. Ahora quiero compartir cómo combino diferentes tipos de repetición en mi rutina semanal, mi amigo. Los lunes, miércoles y viernes repaso vocabulario con mis tarjetas. Los martes y jueves repaso gramática haciendo ejercicios. Los sábados veo un episodio de una serie española 2 veces. Los domingos escribo en mi diario y después leo en voz alta lo que escribí. Cada actividad es diferente, pero todas involucran repetición. Estoy constantemente revisando y reforzando lo que ya aprendí. Estoy construyendo sobre una base sólida en lugar de siempre tratar de agregar cosas nuevas a una base débil. Este enfoque requiere paciencia y disciplina. No es tan emocionante como siempre aprender cosas nuevas. Pero es mucho más efectivo para crear conocimiento duradero. Después de un año de esta rutina, mi español mejoró más que durante los 2 años anteriores cuando no usaba repetición sistemática. La clave es aceptar que el aprendizaje real toma tiempo, mi amigo. No hay atajos. No hay trucos mágicos. Solo hay práctica consistente y repetición paciente. Pero si haces esto todos los días, los resultados eventualmente vienen. Quiero compartir una última idea importante sobre la repetición. No todas las repeticiones son iguales. La repetición con atención consciente es mucho más poderosa que la repetición mecánica. Cuando repites algo, debes estar presente mentalmente. Por ejemplo, si repites una palabra 10 veces pero tu mente está pensando en otras cosas, esa repetición tiene poco valor. Pero si repites una palabra 10 veces con atención total en el sonido, el significado y el uso de esa palabra, esa repetición es muy valiosa. Yo practico lo que llamo repetición mindful. Cuando repaso mi vocabulario, cierro los ojos y me enfoco completamente en cada palabra. Digo la palabra despacio, saboreo su sonido, visualizo su significado, siento cómo mi boca forma la palabra. Esta atención consciente hace que cada repetición cuente. También evito hacer otras cosas mientras estudio. No escucho música, no veo televisión, no reviso mensajes. Doy mi atención completa al español. 30 minutos de estudio enfocado son mucho más valiosos que 3 horas de estudio distraído. En conclusión, mi amigo, la repetición es absolutamente esencial para aprender español o cualquier idioma. No es opcional. No es solo para algunos estudiantes. Es necesaria para todos. Tu cerebro necesita ver, escuchar y usar las cosas muchas veces para recordarlas permanentemente. La buena noticia es que la repetición funciona para todos. No importa tu edad, tu idioma nativo o tu talento natural. Si repites suficiente, vas a aprender. Es una ley natural del cerebro humano. La repetición crea memoria.
Entonces, mi amigo, aquí está mi consejo final para ti. Acepta la repetición. No luches contra ella. No pienses que eres tonto porque necesitas repetir. Todos necesitamos repetir. Incluso los políglotas famosos usan la repetición constantemente. Encuentra formas de repetición que te gusten. Combina la repetición con tus intereses. Sé paciente con el proceso. Celebra los pequeños progresos. Y sobre todo, sé consistente. Un poco de repetición cada día es mejor que mucha repetición de vez en cuando. Recuerda que cada repetición te acerca más a tu objetivo de hablar español con fluidez. Cada vez que repites una palabra, esa palabra se vuelve un poco más tuya. Cada vez que repites una estructura, tu cerebro la integra un poco más. El progreso puede ser invisible día a día, pero se vuelve obvio mes a mes. Yo empecé mi viaje con el español hace 3 años. Al principio no podía decir una oración completa. Ahora puedo tener conversaciones largas, entender películas, leer libros, y escribir textos como este. Todo esto fue posible por la repetición diaria y paciente. Si yo pude hacerlo siendo de Marruecos, donde el español no se habla comúnmente, tú también puedes hacerlo. Solo necesitas compromiso, consistencia, y mucha repetición. El idioma español está esperándote. Cada repetición te acerca más a él. Gracias, mi amigo, por leer hasta el final. Espero que este texto te haya ayudado a entender la importancia de la repetición. Espero que ahora vayas a implementar más repetición en tus estudios. Recuerda escribir en los comentarios de qué país eres y por qué estudias español. Te deseo mucho éxito en tu viaje de aprendizaje. Ten paciencia contigo mismo. Sé amable contigo mismo. Y sobre todo, sigue repitiendo. Nos vemos pronto. Adiós, mi amigo. Hasta la próxima vez.